Hola, soy Juan Felipe Zuluaga Parra. Bienvenidos a un nuevo espacio de análisis jurídico. El análisis del video del día de hoy recae sobre una providencia que fue notificada la semana pasada y la cual ha causado mucho revuelo en el mundo jurídico, como quiera que en dicha providencia la Corte Constitucional realizó la revisión de constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria por medio de la cual se modifica la Ley 270 de 1996. Que como todos sabemos es la ley estatutaria de la Administración de Justicia. Efectivamente se trata de la sentencia C-134 del 3 de mayo del 2023, pero que, insistimos, se notificó o al menos se publicó apenas la semana pasada. Previo a realizar el análisis del tema planteado en el video, se debe manifestar que en dicha providencia la Corte Constitucional analizó todo el articulado del proyecto de ley. Sin embargo, en el presente video nos limitamos única y exclusivamente al tema de las audiencias o de la modalidad de las audiencias en los procesos judiciales. No obstante, en la descripción del presente video les dejaremos un enlace que los llevará a la descarga de la respectiva providencia para quienes deseen revisar o ampliar los demás temas abordados por la Corte Constitucional en dicha sentencia. Pues bien, sin más preámbulos, procedamos a revisar qué fue lo que dijo la Corte Constitucional en dicha sentencia. Empecemos por mencionar que el artículo 63 del proyecto de ley es el artículo que pretende modificar el artículo 122 de la Ley 270 de 1996, que es el encargado de regular el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. A su vez, el artículo 64 del proyecto de ley es aquel que pretende modificar el artículo 123 de la Ley 270 de 1996, encargado de regular los deberes de los sujetos procesales en relación con las tecnologías de la información y las comunicaciones. En ese sentido, precisó la Corte Constitucional de entrada que ambas normas son constitucionales, como quiera que desarrollan las normas constitucionales que propugnan por una administración de justicia pronta, cumplida y eficaz, y que adicionalmente no se podía cuestionar que el uso de las TIC ofrece una posibilidad real de mejorar la experiencia del acceso judicial, lo cual se refleja en una mayor protección y exigibilidad de los derechos de los ciudadanos. Indicó la Corte Constitucional que estos artículos dotan a la Administración de Justicia de instrumentos claros para fomentar un uso de las tecnologías de manera gradual, ajustado a las necesidades de poblaciones vulnerables, sometido a la protección de los datos e información judicial y respetando el debido proceso, el principio de contradicción y el mandato de publicidad en todas las actuaciones judiciales. Sin embargo, la Corte planteó que era preciso analizar algunas expresiones de los artículos 63 y 64 del proyecto de ley sobre la presencialidad en las actuaciones y diligencias encaminadas a la práctica de pruebas. En efecto, el alto tribunal explicó que las referidas previsiones señalan que, primero, que puede haber virtualidad sin perjuicio de la necesaria presencia en las audiencias y diligencias destinadas a la práctica de pruebas, tal como lo dispone el inciso cuarto del artículo 63 del proyecto de ley en cuestión. Segundo, que puede haber presencialidad cuando los sujetos procesales o la autoridad judicial no cuenten con los medios para la realización virtual de las actuaciones. Tercero, serán presenciales las audiencias y diligencias destinadas a la práctica de pruebas, tal como lo establece el parágrafo segundo del artículo 63. Y cuarto, que la regla general procesal será la virtualidad, salvo el caso de las destinadas a la práctica de pruebas, que serán siempre presenciales a menos que la norma procesal expresa y excepcionalmente permita la audiencia probatoria virtual. Entonces, la Corte Constitucional expresó que esas expresiones que acabamos de mencionar generan o provocaban una indeterminación normativa, pues realmente no era claro si con ellas se establecía una obligación de presencialidad absoluta en la práctica de pruebas o si solo era necesaria en algunos supuestos. A renglón seguido, el alto tribunal manifestó que según cifras del Consejo Superior de la Judicatura, para el 2021 se realizaron 2.034.244 audiencias virtuales, cifra que, respecto a las 1.099.112 audiencias realizadas durante el año 2020, representan un incremento del 85% en la realización de audiencias virtuales. Lo anterior permite evidenciar que pensar en el hecho de retornar o de establecer que las audiencias sean única y exclusivamente presenciales, pues sería un retroceso en los estándares de acceso a la justicia. Ahora bien, la Corte también argumentó que la presencialidad en la práctica de pruebas puede implicar un mejoramiento circunstancial de la inmediación judicial, pero
ello no justifica una exigencia categórica de la presencia física en las audiencias, con independencia del tipo de proceso, de la clase de prueba que deban practicarse, de las particularidades específicas del caso, de la misma autonomía del juez, de los antecedentes procesales y de la visión de las partes, entre otros factores contingentes propios de todo proceso judicial. Además, recordó la Corte que el principio de inmediación de la prueba se reconoce la importancia de que el juez pueda valorar de manera directa los elementos materiales probatorios que las partes someten a su consideración. Sin embargo, la inmediación, explicó la Corte, no implica necesariamente una proximidad física entre el juez, las partes y las pruebas, pues una adecuada valoración probatoria no solamente se consigue mediante la presencialidad, sino también a través del uso de las TIC. En ese sentido, y ojo acá con lo que empieza a expresar la Corte de Constitucionalidad, la presencialidad debe ser una pauta que se deje al ejercicio del criterio autónomo del juez, pues es él quien tiene los elementos de juicio para determinar si una particular diligencia probatoria debe ser virtual o presencial. Por tanto, el tribunal indicó que es entonces más razonable la interpretación según la cual la presencialidad aplica cuando sea necesaria. Es decir, cuando la autoridad judicial, por motivos de imparcialidad, independencia o necesidades de las partes, determine de forma autónoma que la audiencia de práctica de pruebas se debe realizar de manera presencial, pues es la única forma de garantizar el debido proceso en dicha diligencia. Esta interpretación, explicó el alto tribunal, permite asegurar los avances que se han generado en la justicia a través del uso de las TICs, pero al mismo tiempo reconoce la autonomía que debe tener el juez para conducir el proceso y el hecho de que no toda prueba puede decretarse de manera adecuada por medios virtuales. Otro argumento que sostuvo el alto tribunal para privilegiar esa autonomía del juez a la hora de elegir la modalidad de las audiencias o diligencias tiene que ver con la realidad del país en materia de conectividad. Pues no se debe olvidar que en la actualidad son graves las desigualdades de acceso a Internet que existen en nuestro país. Como quiera que los hogares rurales en Colombia con un nivel de conectividad apropiado no superan el 20%, mientras que solo el 60% de los hogares urbanos tienen garantizado su acceso a Internet. Así las cosas, y a título de conclusión del presente video, consideró la Corte que frente a las diferentes interpretaciones sobre la manera de practicar las pruebas que surgen de los artículos 63 y 64 del proyecto de ley, debe preferirse una interpretación flexible de estas dos normas, pero que no impongan una camisa de fuerza en un sentido u otro. En otras palabras, el estándar mínimo procesal debe ser la autonomía razonada del juez para determinar el mejor camino para el desarrollo del proceso de acuerdo con criterios de imparcialidad, necesidad o inmediación. Otro punto importante abordado en la sentencia fue el relativo a la Ley 2213 del 2022, pues la Corte advirtió que frente a estos artículos, los que hemos venido estudiando, la Ley 2213 del 2022 no es un parámetro de control constitucional, pues se trata de una disposición ordinaria de inferior jerarquía normativa que las normas estatutarias que ahora se estudian. Sin embargo, la citada ley sí puede ser considerada un referente normativo útil para entender las tensiones derivadas de la virtualidad en los procesos judiciales. Como consecuencia de lo anterior, la Corte Constitucional, a través de la sentencia mencionada, declaró constitucional el artículo 63 del proyecto de ley, salvo el inciso cuarto y el parágrafo segundo que se declaran constitucionales, pero en el entendido de que por regla general la modalidad, sea presencial o virtual, la va a determinar el juez en el ejercicio de su autonomía. No obstante, frente a la regla previamente establecida, es decir, de la flexibilidad y de la autonomía judicial, la Corte consideró como única excepción la audiencia del juicio oral contemplada en la especialidad penal de la jurisdicción ordinaria, que deberá ser siempre presencial, a menos que por motivos de fuerza mayor debidamente acreditados ante el juez se concluya que la persona, sea parte, interviniente o testigo, puede comparecer a la audiencia de manera virtual sin que esta presencia virtual afecte el adecuado desarrollo del juicio oral, lo cual deberá ser valorado por el juez de conocimiento en cada caso en particular. Hasta aquí nuestro análisis jurídico del día de hoy. Muchas gracias por quienes han llegado hasta el final de este video. Si quieren tener acceso a la providencia analizada, pueden revisar el enlace y allí encontrarán el link para poderla descargar.
También los invitamos a ser parte de nuestra comunidad Codex Jurisprudencial. En la descripción del presente video también les dejamos la respectiva información. Y finalmente nos gustaría saber tu opinión. El conocimiento se construye entre todos. Recuerden darle me gusta al video si el contenido les pareció valioso. También suscríbanse al canal, no olviden activar las notificaciones para estar actualizados en este hermoso mundo del derecho y nos vemos en Codex Jurisprudencial.